Amigos y amigas de Daule y el mundo, ya estamos conectados a través de esta, su radio y TV, La Voz de Daule, transmitiendo a través de todas las plataformas digitales y siempre agregando, siempre aportando con la ciudadanía, con el país y con el mundo, más que todo ahora que estamos a pocas horas ya de elegir nuevo presidente de la República del Ecuador. El día de hoy nos visita en nuestra cabina principal a través de la vía Zoom Viviana Paredes. En este su programa La Voz Ciudadana, nuestro tema proceso electoral y la importancia de la transparencia y el respeto a la democracia, el respeto a la decisión del pueblo. Por eso en este momento vamos a conversar con nuestra compañera Viviana Paredes para que usted, amigo y amiga, tenga claro y todas las autoridades también que nos están viendo, sepan hacer su trabajo. Bienvenida, compañera Viviana Paredes, muchas gracias por estar en esta su radio La Voz de Daule. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo cordial, fraterno a todos quienes nos acompañan a través de la señal de La Voz de Daule. Qué lindo que a través de estas tecnologías podamos unirnos en tiempo real en distintos sectores del país. Un abrazo desde Quito, a las órdenes, para poder analizar este tema tan importante a pocas horas justamente del proceso electoral que será bastante importante e histórico el día de mañana, 11 de abril. Así es, amigo y amiga, usted también puede hacernos llegar su mensaje, su inquietud. Usted también puede comentar y si desea, también nos puede llamar en vivo y en directo al 2796-495 o también escribirnos al WhatsApp al 09820-72756. Compañera Viviana, le cedo la palabra para que usted pueda darle el inicio a este tema muy importante. Muchísimas gracias. Yo creo que lo primero que hay que revisar es que el día de mañana vamos a tener una confrontación en una papeleta electoral de dos modelos sociales, dos modelos económicos, dos modelos políticos totalmente distintos. Por un lado, estamos ya viviendo lo que significa el modelo empresarial, el modelo bancario, el modelo que de alguna manera se sustenta en los privilegios, se sustenta en la buena cuna, como se trata de generar una convicción de diferenciación entre ciudadanos de primera y segunda categoría, un modelo de abandono. Y por otro lado, creo en lo personal que existe un modelo que puede superar todas estas inequidades que hemos vivido en los últimos 4 años y que puede ser una opción y que justamente está siendo en este momento quien denuncia este sector del progresismo, quien denuncia que efectivamente el día de mañana podrían haber intentonas de fraude electoral, como ya se ha vivido en América Latina, ya lo sucedió en Bolivia en el año 2019 justamente, con la imposición de la dictadora Yanín Áñez frente al golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, lo que se plantea desde este sector del progresismo que ha estado haciendo permanentes denuncias es justamente que existe un movimiento raro en este momento en el Consejo Nacional Electoral. Han habido cambios de trabajadores, de personas responsables del proceso, tanto en la provincia del Guayas como en la provincia de Manabí y en la provincia de Pichincha. Creo que estas 3 provincias deben estar el día de mañana en el ojo público para poder asegurar que se desarrolle un proceso transparente, para que se asegure que a las 5 de la tarde, una vez que terminen las votaciones, una vez que se ha indicado además por parte del Consejo Nacional Electoral que no habrá conteo rápido, le corresponde ya a la ciudadanía y al control electoral de los diferentes movimientos justamente cerciorarse de que los datos sean correctos, de que no exista ningún intentona de golpe contra la democracia. Y pues de lado y lado, ¿no? Los dos partidos tienen que ser veedores del cuidado de los votos del día de mañana, justamente en un proceso que se está desarrollando en medio de diferentes denuncias, en un proceso que se desencadena a partir de una campaña muy sucia, una campaña muy violenta que hemos visto en los últimos, especialmente en el último mes durante la segunda vuelta. Creo que el papel que la ciudadanía, que los medios digitales, que las redes sociales desarrollen el día de mañana justamente en la función del cuidado de la democracia, en función del cuidado del voto, tras las alertas internacionales que se han recibido además, ¿no? Página 12, los periodistas Jorge Gestoso, el periodista Carlos Montero, quienes fueron ambos de CNN, han denunciado en sus cuentas de Twitter justamente estas anomalías que se podrían estar presentando en el proceso electoral ecuatoriano para este domingo 11 de abril. Creo que
Es importante, una vez que se ha terminado con los tiempos electorales que ha definido la autoridad el día jueves, que en estos momentos de silencio electoral se pueda justamente aprovechar para plantearse la necesidad del cuidado del voto por parte de cada ciudadano. Creo que ya venimos de una democracia que está señalada, que ha sido viciada de alguna manera, que justamente se puede corroborar esta falta de democracia o esta falta de garantías cuando vemos que hay sectores que se vacunan y sectores que no. Entonces, si es que han llegado a esos extremos, yo creo que podemos decir también que es importante cuidar el voto el día de mañana, especialmente desde las 5 de la tarde, cuando se empiecen ya los traslados de las actas y de los votos hacia la autoridad electoral. La ciudadanía siempre está alerta, la ciudadanía siempre está, podemos ahora a través de las plataformas digitales, Viviana, estar siempre al tanto de lo que sucede. Denunciamos, damos a conocer, impulsamos a que la justicia siempre esté velante, pero sin embargo el sistema en la actualidad es difícil, yo sé. Todos estamos preocupados, la mayoría de jóvenes, de adultos mayores, de personas, porque también estamos viviendo una pandemia y puede ser utilizada para poder perjudicar o también darse muchas cosas. Por eso tiene que estar el pueblo atento, Viviana. Así es, justamente en el marco de la pandemia se han justificado grandes cosas, ¿no? Creo que ha sido una oportunidad en la que se han hecho cosas que no podemos olvidar también. Creo que al inicio de la pandemia una de las cosas más graves fue que se aprovechó la oportunidad para disminuir por parte del régimen el presupuesto para la educación superior y para la salud, despedir profesionales médicos, y justamente aprovechando este silencio que se producía por el tema de la pandemia, ¿no? Y se pagó al FMI, se priorizó el sector bancario, los tenedores de deudas, y finalmente el pueblo ecuatoriano ha visto las consecuencias de todo eso un año después, ¿no? Las camas que no dan abasto, las muertes que siguen incrementándose por la pandemia, el tema justamente de los estados de excepción, que incluso son herramientas que se pueden utilizar justamente como se hizo en octubre para evitar justamente la movilización ciudadana. En octubre se utilizó esta medida del toque de queda y estado de excepción con el objetivo de desmovilizar a la ciudadanía. Y recordar que el sábado 12 de octubre, un día antes del diálogo, cuando los barrios de Quito salieron a la movilización, se puso un toque de queda desde las 3 de la tarde. Es decir, hemos vivido un régimen que nos ha obligado a quedarnos en la casa, incluso desde las 3 de la tarde, con el fin de evitar movilizaciones. Entonces, no sorprendería lo que pueda suceder el día de mañana en función de la pandemia, con el objetivo de precautelar supuestamente la vida de los ciudadanos, evitarnos salir, declarar un toque de queda sorpresivo. Pueden pasar cosas el día de mañana en el marco de la vulneración a los derechos humanos que hemos vivido los últimos 4 años, que pueden sorprender. Y yo no quisiera ser alarmista, extremadamente hasta paranoica tal vez, pero sí quisiera dejar claro que han sucedido cosas en estos últimos 4 años que sí nos permiten pensar que el proceso electoral podría estar en riesgo. Y justamente la pandemia podría ser un gran pretexto que permita que se desmovilice a la ciudadanía. Viviana, nosotros también los periodistas hemos sufrido, también hemos pasado momentos difíciles por cumplir nuestro trabajo, por darle a conocer al pueblo, a la ciudadanía lo que está sucediendo. Muchos jóvenes en estos momentos que salen a las calles a expresar su voz, por eso este programa se llama La Voz Ciudadana, esta radio se llama La Voz de Daule, porque es a través de nuestra voz, es que nosotros tenemos que levantarnos, porque ya no lo podemos hacer a veces en las calles, como usted lo decía. ¿Por qué? Porque inmediatamente la policía, las Fuerzas Armadas, trunca o en vez de apoyar, en vez de ayudar que el pueblo se exprese y dé a conocer su malestar y se haga algo. Por ejemplo, hay muchas alcaldías de nuestro país que han sido denunciadas por actos de corrupción, pero sin embargo no se ha hecho nada. Muchas cosas que en la actualidad podemos ver. Ministros vacunados cuando nuestros adultos mayores o personas que han estado en verdad en la línea de fuego, ni una prueba de hisopado se les ha realizado, compañera. Adelante. Así es, y decir que las denuncias recientes de que el hijo del señor Borrero, candidato presidencial de Guillermo Lasso, fue vacunado el 5 de marzo en Cuenca con una edad de 42 años y con la vacuna Pfizer, no la que en este momento se está aplicando, a la vacuna china que en este momento se está aplicando a nuestros adultos mayores, yo creo que ya dice mucho de lo que sería un futuro de ese nivel, ¿no? O sea, creo que han sido bastante hasta descarados ya en algún momento en este privilegio. Sobre el tema de los trabajadores de la comunicación, los periodistas, yo
creo que han o hemos sido los más afectados. Yo no soy periodista por profesión, ahora estoy estudiando la opinión pública, soy abogada de base, pero ahora que estudio la opinión pública puedo ver efectivamente cómo es de sacrificado el trabajo del periodista y decir que en este gobierno, sin antecedentes en la vida democrática, se permitió el secuestro y el asesinato de 3 periodistas en el año 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana, y en la CIDH hasta ahora nos comenta que hay información que no se conoce, que hay documentos secretos, que hubo negociaciones, que el gobierno ocultó la información. Entonces quiere decir que esa responsabilidad directa sobre la muerte de los periodistas también hay que investigar durante los siguientes 4 años. Lo mismo pasó en octubre, la CIDH dejó un informe de periodistas golpeados, periodistas que fueron vejados por la Policía Nacional. En el informe de la Defensoría del Pueblo incluso hay periodistas mujeres que hablan de violencia sexual por parte de la Policía Nacional, que es algo que hay que ir descubriendo y comprendiendo, porque todos los sectores han sido abusados durante este tiempo. Viviana, algo que siempre nosotros como periodistas hacemos nuestra función es que estamos del lado ciudadano, del lado de las personas que están sufriendo por expresar o porque no están de acuerdo con políticas que en verdad son discriminatorias o atentan contra nosotros, contra nuestro bien, contra nuestra familia. Algo muy importante, el día de mañana no sabemos todavía, solo Dios lo sabe quién será el nuevo presidente de la República. Yo pienso que se debe de analizar muchos puntos. El nuevo presidente de la República tiene que hacer muchas reformas, debe cambiar muchas cosas que en la actualidad, por ejemplo, le comento a usted, Viviana, como periodista he denunciado la corrupción aquí en mi cantón y el fiscal ordena que se me investigue a mí cuando soy yo el que está denunciando, imagínese usted, y a la persona, al sospechoso que hemos denunciado, no se le pide nada. Adelante, por favor. Es increíble, y ante eso mi extrema y profunda solidaridad. Yo creo que estamos viviendo en un estado que ya no es de derecho, o sea, ya no existen garantías, y eso es algo que alertamos durante estos 4 años. El decir, me alegro porque se le judicialice a una persona, porque no soy yo. Pronto va a ir escalando, ¿no? Y en este momento es usted, pero pronto puede ser un ciudadano también el que, víctima de esta desinstitucionalización, viva procesos de injusticia como el que está experimentando usted respecto a una investigación que debía realizarse en contra de otra persona y que le rebota a usted justamente por esta falta de institucionalidad. Y esto deviene de una consulta popular e inconstitucional que puso autoridades que no estaban preparadas para su cargo, como se ha visto en este tiempo, y que han manejado la justicia, que han manejado la Contraloría, que han manejado otras instituciones de una manera más política que institucional, cuando debería ser al revés. Siempre las instituciones tienen que sobrepasar a las personas porque si no, no se puede convertir en democracia. Entonces, es importante primero conocer estos casos, denunciarlos, solidarizarnos y también pensar en que es importante superarlos, en que tenemos que volver a un sistema de elección de autoridades a través del control de los procesos de selección de méritos de oposición, que tengamos autoridades preparadas y con responsabilidad política sobre el cargo, no solamente con acciones políticas desde el cargo. Viviana, algo que usted nombró al inicio de esta entrevista y que ya muchas personas están comentando sobre este tema, el CNE, sus respuestas, sus actitudes, su manera de ver en estos momentos, cambios repentinos de noche a la mañana, sal tú, ingresa tú, sal de aquí, ven para acá. ¿Por qué se dan estas cosas justo en horas que ya se va a decidir? Entonces todo esto, los dos partidos, las tiendas políticas tienen que estar muy atentos a lo que va a suceder también. Así es. Y también yo quisiera recordar que este Consejo Nacional Electoral ha tenido varios tropiezos, ¿no? Recordar las papeletas que se imprimieron mal en la primera vuelta, recordar la demora en la entrega de resultados en 2019, cuando habían denuncias de fraude sobre la alcaldía de Quito, sobre la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se reintegró, que no se posicionaron pronto. Y para entender por qué hay tanta incapacidad de alguna manera sobre el manejo de algo tan importante, podemos remontarnos al hecho de que previamente, como decíamos, el Consejo Nacional Electoral era conformado por concurso de méritos de oposición. En esta ocasión se regresó a un modelo partidista, es decir, en el Consejo Nacional Electoral, en el árbitro máximo de la democracia ecuatoriana, en lugar de existir personas imparciales, objetivas, sin intereses políticos, o por lo menos no afiliados a un partido político, en este momento sí tenemos representantes directos de los partidos políticos tradicionales. Entonces, en esa lógica han entrado en una disputa, han tenido una ingobernabilidad dentro del mismo pleno,
se han generado dos bandos que se boicotean constantemente y que al final, para lograr la gobernabilidad, para lograr sostenerse, también tienen que obedecer a sus sectores políticos, ¿no? Entonces, dejan muchas dudas este origen, estas situaciones que han pasado y las denuncias que se están haciendo mañana, porque si habláramos de una autoridad electoral que ha hecho su trabajo de manera impecable y que apenas el día de hoy recibe denuncias de posible fraude, sería muy difícil de creer. Pero estamos hablando de una autoridad que viene de nombramientos directos de partidos, nombrado desde lo transitorio y luego a lo directo, y luego que ha tenido una serie de incidentes con su trabajo durante los últimos 4 años. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que averiguarlo el día de mañana, hay que estar pendientes, hay que seguir el día de hoy buscando en las redes, solicitando información, presionando al Consejo Nacional Electoral para que se dé un proceso transparente, porque como justamente decía, en este momento se ha eliminado el conteo rápido, que fue uno de los problemas de la primera vuelta, que daba prácticamente como ganadora, como finalista Yacu Pérez, y eso deja en una situación muy compleja, porque ahora ya no hay 16 candidatos, ahora ya solamente hay 2. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se eliminó el conteo rápido? En ese sentido, creo que con todos estos antecedentes y con todas las alertas que tenemos para mañana, sí tenemos que estar alertas, sí tenemos que estar movilizados, y si llega el momento de tener que salir al CNE a cuidar los votos, como ya ha sucedido varias veces antes, creo que es un momento en que la ciudadanía, una vez en estos 4 años, puede salir justamente en defensa de su voto. Es un momento crucial, es un momento en el que nos estamos jugando el futuro y no sería justo que por un interés personal, un interés económico, se queden los sueños de los ciudadanos en una urna y se posesione otro presidente. Mire, Viviana, país y el mundo que nos ve a través de esta radio y TV La Voz de Daule, yo creo que el Ecuador no va a permitir eso. El Ecuador esta vez ya está cansado, necesita el Ecuador un cambio y se tiene que respetar lo que decide, tiene que respetarse la democracia. Están acostumbrados a siempre y cuando meter la mano donde no deben, porque como lo he dicho siempre, el pueblo a veces está dormido. Basta un jalón de oreja para que pueda despertar. Pero yo creo que el Ecuador en estos momentos, el Ecuador está observando, analizando, y como lo he dicho siempre, el Ecuador ahora, y no solo el Ecuador, sino el mundo, está informado a través de sus redes sociales. Es verdad que el 30% de la información que se circula en redes sociales es falsa, sí, es verdad, pero ahí viene la sabiduría, el entendimiento de investigar, analizar y decidir. Así es, compañera Viviana, adelante. Así es, muchas gracias. Yo creo que en los medios privados nacionales que han actuado estos 4 años hay un porcentaje más alto de desinformación, tal vez, ¿no?, que en las propias redes sociales. Para decir un caso específico, en octubre del 2019, Perfiles de Opinión nos dijo que el 85% de los ecuatorianos ya no creían en los medios de comunicación tradicionales nacionales que cubrieron el paro, versus, me refiero a las televisoras grandes, no nacionales, versus a los medios digitales, los medios internacionales y los medios territoriales, en los que la ciudadanía confió en un 40%, a diferencia de otras ocasiones. Entonces, es bueno saber que hay reacciones, que vamos evolucionando, que la gente va tomando mejores decisiones y que a pesar de que hay un gobierno empeñado en tenerla ocupada, trabajando, buscando qué comer, preocupándose por los hijos, aún así tiene la fuerza, la convicción para al final del día decir basta. Esto no puede continuar así, tenemos que movilizarnos. Entonces, efectivamente, este domingo 11 de abril, si es que se presentara algún caso de anomalía, si es que se pusiera en juego la democracia, es el momento, señor, señora, de salir de la casa y de pelear por el futuro de sus hijos para que no vivamos 4 años más de lo que ya se ha vivido. Entonces, sí creo que es importante estar pendientes y movilizados como ciudadanos, porque además es un derecho constitucional el estar movilizados, el derecho a exigir transparencia en la información, el derecho a exigir que la democracia sea respetada justamente. Importante. Nada fuera de... Así, adelante. Nada fuera de la ley, lo que la Constitución nos permite y lo que la conciencia nos manda. Fortaleciendo a su mensaje que nos indicaba, nosotros podemos estar en nuestras calles libres, nosotros podemos expresarnos simplemente con nuestra voz. Y la ciudadanía, el pueblo, lo va a hacer. El día de mañana será un día muy importante, la historia se va a marcar el día de mañana, el pueblo va a decidir. A nivel internacional ya
ya nos están observando, muchos países están esperando a ver qué va a pasar con Ecuador. Recordemos que el Ecuador es un país muy rico, tenemos muchos convenios internacionales con nuestros productos que se van a otros países y tenemos muchos convenios que se han quedado estancados, que necesitamos ya, estamos pasando un momento muy difícil. Tenemos muchos compatriotas de Venezuela aquí en Ecuador y de otros países que están aquí buscando un mejor día, un mejor futuro. Muchas cosas que también ellos pueden ser utilizados, ojo al Cristo, ellos también pueden ser utilizados para hacer problemas y causar algo. Hay que estar muy atento. ¿Qué le parece, Viviana, este comentario? De acuerdo, creo que aquí en Quito hemos visto una campaña muy compleja de carteles escritos con la misma letra, con los mismos mensajes y distribuidos entre las personas que efectivamente piden dinero en las calles de nacionalidad venezolana, y creo que esa estrategia es muy cruel. Es muy cruel por parte de los sectores que le impulsan, porque es, como siempre, abusar de la necesidad del otro y por $20 pagar su dignidad por $20. Creo que las estrategias que utilizan son muy fuertes de todos los sectores que se oponen, digamos, a las necesidades populares, y aprovecho para solidarizarme con el asambleísta electo Fausto Jarrín, quien el día de hoy fue detenido momentáneamente por la Policía Nacional en la calle, junto con veedores internacionales a los que se encontraba acompañando para el proceso electoral. Y justamente este tipo de cosas que avergüenzan al país nos pone en una condición de duda constante sobre lo que sucederá el día de mañana, que, como lo decía, usted, es un día histórico, no es cualquier día, no es cualquier elección, no es un voto más, es un momento en el que podemos decidir seguir con este modelo o hacer un cambio radical frente a algo que ya se vivió 10 años antes y que pretende volver en este momento después de una traición política que fue bastante obvia para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo actúan, ya hemos visto cómo se mueven, y lo de hoy me parece que ya incluso son actos de violencia, de fascismo, que no podemos permitir, porque estamos hablando de una autoridad electa y de veedores internacionales a los que la policía amedrentó el día de hoy. Entonces, este tipo de cosas son de alto interés. Y no es la primera vez que sucede con los veedores internacionales, incluso a veces fuera del CNE los han dejado, no los dejan ingresar y mostrando a ellos su credencial. Por eso que esperamos que este nuevo gobierno tiene que hacer muchos cambios tanto en la policía. Hay muchas cosas que la policía, las Fuerzas Armadas, se debe al pueblo, pero sin embargo el pueblo recibe los golpes, cuando debe ser el mejor tratado, al que se le debe de guiar, manejar de la mejor manera. Creo que, Viviana, ya es hora de darle un alto a esto, que nuestros compañeros, amigos y profesionales, y más aún si han sido elegidos democráticamente, se les debe respeto. Así es, totalmente. Yo creo que no podemos ver la orientación política de una persona para saber si se le respeta o no. En octubre ya hubo falsos positivos detenidos de un sector político de la sociedad que no tuvieron nada que ver, y que el señor Fausto Jarrín, que además es abogado del expresidente Rafael Correa, fue su abogado también en esos casos de vulneración de derechos, en el caso de la prefecta Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández. Creo que estas conductas son muy reiterativas, y así mismo ha pasado con los periodistas. En octubre se les encerró en un bus el día de los diálogos, les dijeron a los periodistas internacionales y de medios digitales que les iban a llevar a la sala de diálogos, les encerraron en un bus, los pasearon por 3 horas en Quito y luego los llevaron a una sala, los encerraron y les pusieron una televisión para ver el diálogo. Y eso está en el informe de la CIDH. Asimismo, ha pasado también con los veedores internacionales, como lo manifestaba, y pues el día de hoy un nuevo escenario que, cómo no, recuerda al golpe militar en Bolivia. Lo importante aquí, Viviana, es que todo esto está grabado, todo esto queda de antecedente, para esperar pues algún momento la justicia llegue y tenga que hacer su trabajo, porque como dice nuestro lema, la verdad nos hará libre y la verdad no está en venta. Entonces, para usted, amigo y amiga, que de pronto está viendo este programa, usted saque su análisis para que el día de mañana sepa lo que va a hacer, lo que queremos todos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros abuelitos, nuestros padres, y nosotros, y la generación que viene, entregarle una generación con estudio, una generación con modelos diferentes en política,
ya dejar atrás esa política de estarle buscando lo último para poderlo desacreditar a una persona, sino más bien aplicar su inteligencia, su preparación, aprovechar esos conocimientos para que todo fluya, todo sea para mejora, no solo del país, sino que para que nos vean como ecuatorianos, como gente emprendedora, gente de bien, gente de progreso, que los medios de comunicación sean utilizados para decir la verdad, que no se los utilice y se les dé la publicidad y ya se queda callado. No, sino que tenemos que ser los periodistas, tenemos que ser honestos, ¿sí? El periodista, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, tiene que ser profesionales de bien, de progreso. Adelante, Viviana. Sí, por supuesto que sí, creo que todos construimos el futuro del país que necesitamos, que queremos, y creo también que hemos vuelto a construir un país de privilegios en función de todas estas élites que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, que no pagan a sus trabajadores lo correcto, que pretenden bajar el salario a $120, que sacan carnet de discapacidad para poder evitar más aún los impuestos, perdón, de los impuestos nacionales. Y creo que ahí está una oportunidad para decirles basta, ya no más tramitadores en el registro civil, ya no más tramitadores en la Agencia Nacional de Tránsito, ya no más abuelitos y padres muertos porque no hay una cama en el hospital, ya no más abuelitos y padres que tienen que esperar 8 o 9 horas en la calle sentados muriéndose del cansancio, con el calor del sol o con el frío para esperar una vacuna, que no son vacunados en el Club Rotario con saxofón y con bocaditos, sino que tienen que esperar en la calle. Creo que hacer que una buena persona hace un buen ejercicio profesional y hace buena política. Hemos visto que nos han gobernado malas personas que han traicionado. Creo que hay que darle un voto de confianza justamente a la esperanza, a la juventud. Hay que pensar en un país incluyente, como decía, con becas, con educación, con salud, con carreteras, con hospitales, con escuelas del milenio, con colegios. Creo que ya hay opciones claras y que a veces el odio nos puede enceguecer un poco, que no podemos ver tal vez por las circunstancias, pero que no es una decisión difícil. Son dos proyectos, dos caminos encontrados. Uno empresarial, uno que favorece el capital y otro que es humano, que favorece al ser humano, el ser humano sobre el capital. Creo que la juventud nos puede traer grandes sorpresas para el futuro. Viviana, algo que yo siempre recuerdo es la Universidad de Yasay. Ahí estuvieran nuestros científicos ecuatorianos ya de pronto elaborando hasta una vacuna. Por supuesto que sí, es que esa era la intención. Mire, como es verdad que en México, en Argentina, no se producen las vacunas, no se han generado las vacunas, pero se están produciendo con la receta que se construyó desde los laboratorios de investigación de Rusia. Entonces, ¿qué tal si Ecuador hubiera sido un productor de vacunas que no solamente hubiera gestionado las vacunas para los ecuatorianos, sino además hubiera podido proveer a Colombia, a Perú, a los países cercanos? Entonces, si destruyen Yacha y si destruyen los campos de investigación, pues obviamente nos condenan a depender de lo que nos den de afuera, ¿no? Viviana, pero no perdamos la esperanza, porque de pronto tenemos compañeros, amigos que están en Cuba, están en Rusia, están en otros países y de pronto pues en unos meses puede que estén acá y ya podamos nosotros comenzar a trabajar. Yo no pierdo la esperanza en que mi país sea ejemplo y que siempre esté ayudando a otros países, porque nosotros somos personas emprendedoras, somos gente de bien, somos gente que no nos dejamos así nomás vencer. Siempre nos hemos caracterizado por ese corazón guerrero. Yo recuerdo cuando la selección nunca iba a un mundial, pero vino ese mensaje que nos hizo llegar al corazón y a la mente. ¡Sí se puede! Y ve, llegó, ¿sí o no? Claro que sí, el sí se puede escuchar también el día de mañana. Sí se puede salir de esta crisis, sí se puede reactivar la economía, sí se pueden detener los abusos contra la banca que han sido tan fuertes durante este tiempo de la pandemia, los abusos, los débitos indebidos de GEA, que a través de una supuesta llamada telefónica se autorizaba los débitos ilegales de las cuentas bancarias. Sí se puede detener lo que hemos vivido, sí se pueden detener los crímenes de lesa humanidad que hemos sobrevivido. Así que mañana es la oportunidad para ponernos la camiseta del corazón del Ecuador y decir sí se puede. Vamos, con un solo sueño, a confiar en la esperanza. Así es. También agradecemos a nuestra amiga Carolina Portilla, que también nos puso en contacto con usted, Viviana, para poder estar aquí en este momento compartiendo con Daule el país y el mundo. También, Viviana, me gustaría que dé su mensaje para el país,
para todos esos jóvenes, para todos esos empresarios, para toda esa gente de bien que el día de mañana tiene la decisión en su mano? Bueno, pues este domingo 11 de abril tenemos la oportunidad con esta arma, con un esfero, con esta arma de cambiar las cosas. A través del voto consciente, a través de un voto con futuro, a través de un voto con esperanza, un voto con alegría, un voto en el que pensemos por nuestros hijos, por la educación fiscal, por nuestros abuelitos, para que puedan ir al hospital a tratarse, por un proceso de vacunación que no beneficie al hijo, al hermano, a la mamá, al abuelito de los de buena cuna, sino que sea de derechos de todo el pueblo. Mañana con esta arma podemos cambiar las cosas. Está en sus manos, querido amigo, querida amiga, tomar una decisión de futuro, una decisión de juventud, una decisión de esperanza para poder, como decíamos hace un momento, volver a gritar todos juntos, sí se puede. Sí se puede y vamos a hacerlo mañana. Así es. Bueno, Viviana, esperando pues que en algún momento puedas visitarnos acá en la capital arrocera, aquí en nuestro cantón Daule, para poder compartir. Mire, aquí ya tengo listo el sombrerito para irnos a pasear, para llevarla, vea, por mi campo, para que conozca toda esta gente humilde de mi cantón. ¿Qué le parece? Sería un gusto enorme. Espero pronto, en medio de un panorama alegre y esperanzador, poder acompañarles. Y cómo no, con todo el gusto ir a recorrer el hermoso campo. ¿Qué se produce en Daule especialmente? ¿Arroz? Arroz. Esta es la capital arrocera del Ecuador. ¡Qué belleza! Pues por supuesto que sí, cómo no. Belleza y aceptadísimo. Pronto esperemos poder ir por ahí. Bueno, le agradezco mucho. Viviana Paredes estuvo compartiendo en su programa La Voz Ciudadana. Muchas gracias a todos los amigos que estuvieron conectados y que estuvieron compartiendo. Nosotros siempre estamos para aportar con nuestro pueblo. Aquí nuestra amiga y compañera Viviana Paredes les dio a conocer a ustedes muchas cosas que a veces se desconoce, a veces se oculta, pero nada en la tierra está oculto, como dice aquí nuestro lema. La verdad nos hará libre, la verdad no está en venta. Entonces, amigo y amiga, muchas gracias por estar con nosotros y recuerde siempre que desde un cantón del Ecuador, desde la capital arrocera, está tu radio y TV La Voz de Daule, desde Daule hacia el mundo.